Bienvenidos, soy Alfonso Cobo y este es el inicio de un nuevo canal de YouTube dedicado al análisis de obras y autores del cómic asturiano. Como no podía ser de otra forma, ¿quién mejor para estrenarnos que hablar de una de las obras más premiadas a nivel nacional e internacional en los últimos años? Hablamos, por supuesto, de un autor asturiano llamado Alfonso Zapico, tocayo mío, y su obra Dublinés. Bienvenidos a Comiastur. Sí, nos hemos currado el nombre. Alfonso Zapico nace en Blimea, en San Martín del Rey Aurelio, en el año 1981. Se formó en la Escuela de Arte de Oviedo y empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la ilustración, el cómic y la publicidad. Para Francia publica La guerra del profesor Bertenev, que posteriormente fue publicada y editada en España por Dolmen Editorial. Y posteriormente empezó a trabajar para diversas publicaciones asturianas, que entre ellas se puede contar desde el Gomeru, Les Notícies o La Nueva España. Después de realizar Café Budapest para Asterberry, le llega una beca de Andoica Comic, que le permite vivir durante un año en la mansión de los autores de Angoulême. Aquí es donde desarrolla, con tiempo y recursos suficientes, aunque no vamos a decir que holgados, la biografía en formato de novela gráfica de uno de los autores que más le han cautivado, James Joyce. A partir de entonces le sucede, si cabe, más reconocimiento tanto nacional como internacional. Premio y nominación a los premios Jastur asturianos como mejor autor y guionista, artista revelación en el Salón del Cómic de Barcelona y hasta el Premio Nacional del Cómic en el año 2012 por Dublinés, de la que vamos a hablar ahora. Vamos, que no gana ni para comprar vitrinas en Ikea. Paralelamente a su Dublinés, trabaja en el diario de viajes sobre la realización de esta obra, La Ruta de Joyce, donde cuenta sus aventuras y desventuras durante el proceso de documentación y realización de la obra. Vamos, un making of en toda regla. Y posteriormente, afianzando su relación con Astiberri, comienza a publicar la cuatrología de la Balada del Norte, que ahora mismo va por su segundo tomo, en un afán personal por narrar y contar historias muy cercanas y con cierta carga social y política. Y si de algo puede presumir Astiberri es de preparar unas ediciones muy cuidadas de sus obras editadas. De las 230 páginas que tiene Dublinés, vienen con una encuadernación fuerte, resistente y perdurable en el tiempo. En el interior el papel es poroso y evita un blanco puro, más bien tirando un blanco crema o amarillento, más desgastado, que se complementa perfectamente con el estilo gráfico de Zapico. Desde el principio se nota que Alfonso se ha impregnado de la vida de Joyce. El trabajo de documentación es bestial, recogiendo cada detalle de su familia, su vida, las circunstancias políticas y personales que le tocó vivir. Zapico es exhaustivo, reflexivo, pero en absoluto complaciente. Nos narra desde el ostracismo al que se vio abocado en Irlanda el propio Joyce, a parte de su vida en París, pasando por sus continuos problemas económicos, su pretenciosidad sobre su genio y su obra en detrimento en muchas ocasiones de sus propios coetáneos. Zapico no se deja nada en el tintero. Sus relaciones familiares, sobre todo con Nora, la madre de sus hijos, la grave enfermedad de su hija, por la que llegó a tener un gravísimo enfrentamiento con el mismísimo Carl Jung, su carácter taciturno, opaco, incluso yo diría que egoísta. Zapico lo refleja con una fluidez narrativa que se deja leer con una enorme facilidad. Especialmente me ha gustado el final, y sin entrar en spoilers puedo decir que incita a la reflexión sobre la figura y la personalidad del autor de Ulises. Bueno, pues para finalizar este primer vídeo de Comic-Astur, me traigo conmigo a un compañero y amigo que es David Santiso, aquí presente, que bueno, ha tenido la oportunidad de leer la obra recientemente y con lo cual incluso puede que la tenga un poquito más fresca que yo, ¿no? Sí. Entonces, a ver qué te ha parecido. Yo en principio, coméntame. Pues a mí la obra me ha gustado bastante, es bastante dinámica, se lee de un tirón prácticamente, atrapa por el dibujo sencillo y un poco cartoon que tiene, y después, bueno, sobre todo contrasta un poco lo que es las viñetas del fondo, que ves todos los edificios de la época, todo muy bien diseñado. Después, sin embargo, los personajes son cartoon o son un poco de cómic, ¿no? De tipo cómic. Y además ese blanco y negro sucio, ¿no? Que queda muy bien para la época y a mí me ha gustado, ¿no? Porque es toda una obra muy completa, pero no es un cúmulo de anécdotas en realidad, ¿no? Además lo ves que es como va poniendo ahí pequeñas anécdotas que no acaban de formar un todo,
Es para que te hagas como una visión global, ¿no? Sí, sí, no es un biotopic, sino simplemente son anécdotas de él que colocadas cronológicamente. De tal forma que tú mismo vas uniendo, ¿no? De alguna forma haces... Sí, porque hay personajes que entran y salen que en principio son anecdóticos, o son conocidos, o son famosos, pero no son relevantes en realidad para si fuera una película, para una trama, o para un relato, un libro... Sí, yo creo que en esa parte estoy de acuerdo contigo, que verdaderamente no es que sea una biografía al uso, de una forma cronológica, en la que hay como un hilo argumental de una vida, ¿no? O sea, una vida que tiene un inicio, un proceso... Son como gags, o como... Y tú mismo los interconectas. Es decir, es como... yo creo que ahí hay que hablar mucho, además, del trabajo de documentación de Alfonso Zapico, porque se nota que la obra no es que esté documentada, es que es lo siguiente. El tío ha rebuscado debajo de las piedras, le ha dado vuelta a todo lo que tenía que dar, ha buscado entrevistas, notas, se ha hecho... Ya hablaremos un poquito más adelante de la ruta de Joyce. Paralelamente, ha hecho un trabajo de documentación que le ha servido para conjugar a un personaje que tú en persona no has conocido, pero uniendo esta parte, ha conocido a esta persona, ha hablado con esta persona, con esta persona se comportó de esta forma, con esta otra de otra forma. Porque, y sobre todo el tema de que no juzga al personaje. No, él te muestra sus errores, sus crueldades o sus maldades con otras personas o sus engaños o sus timos, porque deja de ser una especie de timador o deja de ser muchas veces, pues si tiene que saquearle su propia filosofía. A mí me recordaba como al Doctor House. ¿Me acuerdas? O sea, no, a mí me recordaba a Vázquez. A mí me recordaba mucho a Vázquez. Un timador y que tiene que sangrarle a la familia, tiene que sangrarle a un amigo para seguir su nivel de vida. Porque tiene como su película montada de que él es un autor de éxito y que no debe trabajar. Más que de éxito, se considera, a ver, es un egomaníaco. Sí. O sea, es... Tal como la idea general, volvemos a hacer lo mismo. Aquí no es lo que diga Zapico. Zapico nos pone unos datos cronológicamente narrados y tú ya te haces una composición personal un poquito de lo que... Y bueno, y eso, que no lo juzgas, es lo que más me gusta, ¿no? Que dices, tú te lo pones, esto es lo que hay... te gusta bien o no, te puede gustar puede ser de esta manera y su obra ser maravillosa, no tiene nada que ver, ¿no? Porque conocer a una persona así, sufrir a una persona así de cerca, hostia, por muy buen escritor que sea, telita para la familia, telita para los amigos, y después, bueno, que era un vive la virgen, alcohólico y, bueno... De todo. Lo mejor del mundo bohemio de aquella época, ¿no? Que se juntaba con lo mejor. Se destilaba también, yo creo que... Bueno, todos los artistas de estos que quieren romper con la sociedad, ¿no? Que vienen de una estructura tan cerrada, que era tan importante el honor, ¿no? O era tan importante lo que puedan pensar de ti. A este no le importa tres narices y dices, bueno, si tengo que sangrarle a alguien, tengo que romper... Si puedo tener 40.000 amantes, las tengo, o sea, todo lo que me dejen, lo cojo. Y pues es curioso, ¿no? Que ese personaje en esa época funcione y que los haya, porque realmente no se sabía, yo no los conocía que hubiera esa gente, ¿no? Normalmente tan orgullosos. Yo creo que es una idea preconcebida que tenemos en muchas ocasiones de que el tiempo pasado siempre fue mejor o algo así, ¿no? O sea, sí, en muchas ocasiones a mí me da la impresión de que, es que aquella gente vestía siempre impoluta, se duchaba todos los días por la mañana. Bueno, no, perdona. El agua corriente no existió hasta principios del siglo XX, todo el mundo se duchaba una vez por semana, sí. Y la limpieza no era uno de sus fuertes tampoco eso de la camisa que la escondía, la bufanda, o el pantalón lo tenía roto y se ponía siempre el abrigo ese largo, aunque fuera en verano. No, y que bueno, que había, ya te digo, pero que había cierta gente que bueno, tenemos esa idea preconcebida, yo me incluyo a mí mismo y tal, o sea, que tenemos esa idea de que eso es así, pero no tiene por qué serlo. Es decir, nuestros abuelos pasaron a lo mejor lo mismo o peor que hemos pasado nosotros, han tenido sus más y sus menos. Lo que pasa es que tal vez, tal como lo plantea la obra en este momento, te das cuenta que bueno, este hombre era un cúmulo de circunstancias una tras otra que dices, esto... Y tenía mucho morro, tío. Hay que decirlo, que le echaba morro a la pobre mujer, no sé cómo lo aguantaba. No, bueno, santa. El tema de la hija, el tema de la hija está muy bien tratado porque no vamos a contar demasiado o sea, quiero decir, porque el libro en realidad es bastante, o sea, a pesar de las cosas malas que le ocurren o de las cosas críticas o terribles que le pasan, no es una obra negativa, sino al final es incluso todo positivo, tanto por ese estilo cartoon que tiene, desprende positivismo, ¿no? Pero las cosas que cuenta son duras, ¿no? En realidad, todo lo que sufre, tener una hija que le pasa eso y después, bueno, Yo creo que la moraleja final es positiva respecto al personaje, porque ya no sé si a la persona, pero yo creo que al personaje, una vez que tal...
que finaliza la narración. Y además lo que representa toda su obra, ese libro de Ulises, pues claro, es que todo refleja todo en toda la literatura posterior, pues claro, ha influido en la literatura moderna. Y además lo que le costó sacar ese libro, ¿no? Que parece la censura y todo eso, que parece casi impensable, ¿no? Sí, era un rebelde, era un rebelde. Era casi un anarquista, casi, o sea, vamos, no lo quemaron por de milagro. Y yo lo que te quería preguntar, ya sobre, conociendo, bueno, ya hemos contado que Alfonso tuvo la gran oportunidad de tener no voy a decir la suerte, pero sí que hubo una facilidad. Yo no creo que nunca existan las facilidades, verdaderamente no creo que sea una facilidad, pero sí que te hace más asequible, por decirlo de alguna forma, pues que durante ese año estuviese en Angoulême, entonces que estuviese en la mansión de los autores, la casa de los autores, según como quieras decirlo y tal, y que durante ese tiempo, pues tuviese la posibilidad de acceder. Ese mecenazgo, ¿no? Que tuvo... Sí, y yo creo que eso ha beneficiado muchísimo a la obra en el sentido de que le ha podido dedicar un tiempo a la documentación, que siempre, a ver, Alfonso se documenta en todas las obras que hace, claro. Es una cosa increíble. Eso parece que no, pero lleva muchísimo tiempo. Más que incluso a lo mejor la realización de la propia obra, hay ¿no? Hay que preguntárselo a Alan Moore todo lo que lleva de documentación de sus obras. Que no es como la preproducción, ¿no? En el cine. Sí, claro. Esto es un trabajo. Además, muchas veces, esto no lo sabe alguien, que muchas veces cuando tú te estás documentando, es que la documentación es la que forma la obra. Es decir, las cosas que ocurren de verdad, al final son las que plasmas. Es decir, la obra se escribe a la vez que documentas, ¿no? Tú tienes una idea, pero es la documentación la que te dice, la que incluso te saca de la realidad. O sea, que decir, es más sorprendente lo que ha pasado a veces que la ficción que puedas inventar. Sí. Y ahí nace todo, claro. En el momento que te empiezas a documentar y empiezan a cuadrarte las fechas, los personajes que conoces y tal, tienes que empezar a construir toda esa obra. Y si te lo pueden facilitar y te dan un mecenazgo de ese tipo de durante un año poder hacer tu obra, vamos, donde hay que firmar, cualquier autor lo quiere, vamos, mira, en eso también le pasa aquí en Dublinés, también le ocurre, ¿no? Que le llegan y también durante un tiempo le dan un mecenazgo para sus obras y claro, es cuando empieza a vivir bien. Cuando llega Rockefeller y viva la Virgen, ¿no? Es justo que se junta con esa gente. A mí, por ejemplo, incluso en esa parte, me gustó que Alfonso no desperdicia ningún recurso. Zapico, porque a partir de aquí también hizo paralelamente la ruta de Joyce. Y la ruta de Joyce no es nada más ni nada menos que sus vivencias personales. Es el protagonista de todo el recorrido que él hizo por todas las ciudades donde vivió o estuvo Joyce, donde pasaron las partes más importantes o relevantes de su vida. Y él mató dos pájaros de un tiro. Porque dice, voy a hacer... Porque las anécdotas que te cuenta, ya hablaremos de la ruta de Joyce en otro momento, pero básicamente lo que te cuenta es el making of de... Es que además, yo imagino que él tuvo que estar allí, tener fotos de todos los edificios y de todos los sitios donde ha estado. Porque eso se ve plasmado perfectamente, los dibujos históricos de la época de tal edificio, tal, todo eso se ve ahí, eso sí está muy logrado, o sea, tú identificas perfectamente la obra. Y sin embargo, pues aunque sea cartoon y pierda un poquito de historiedad en favor a la vistosidad o en favor a la comicidad, no deja de ser una obra muy humanista. O sea, no es curioso ese contraste que hay de esas dos épocas, esas dos... No sé, es como si fuera, por ejemplo, Anacleto y de fondo le pones la Segunda Guerra Mundial. Es una mezcla así, un contraste, no sé si me explico. Sí, para facilitar, supongo, la comprensión narrativa. Yo digo, porque a mí la obra, y entrando ya en la última parte, a mí la obra me parece una obra muy fluida. Se lee. De una lectura fácil. O sea, fácil en el sentido de que esta es la típica metáfora, es que empecé a leerla y la acabé y no me enteraba. Y te absorbe, y además se lee bastante rápido y sí. Y entonces yo creo que es uno de los grandes aciertos como narrador que tiene Alfonso Zapico, uno de los grandísimos aciertos y una de las grandes virtudes. Y la expresividad de los personajes y todo, eso sí. Yo creo que está muy unido al grafismo, que está buscado, yo creo que es completamente intencional. Un autor, yo creo que tiene que ser consciente de lo que quiere y cómo puede transmitirlo, cómo puede llegar mejor. Y yo creo que aquí lo ha cumplido. Bueno, ya hemos dicho los montón de premios que tiene. Sí. Y que, con 38 años ya que tiene nada más, sí. y ya tiene todo un palmarés que ya quisieran muchos otros autores. Sorprendente el futuro que tiene este chico, ¿no? No, ahora, y bueno, ya te digo, ahora hablaremos de sus futuras obras. Ya esto ha sido una pequeña introducción y un pequeño resumen, sobre todo para que os acerquéis a la obra. Os acerquéis y veáis un poquito, pues, lo que es una figura que a lo mejor mucha gente no conoce, sobre todo en tierras asturianas y lo que tenemos en Asturias. Alfonso está entre
Lo más top. Lo más top. Sí, pero está justamente ahora entre Francia y está entre Francia y Asturias. O sea, él está viviendo ahora mismo en Asturias y se mueve en esos dos aspectos. Con Astiberri pues ya tiene una relación muy afianzada. Y verdaderamente yo creo que yo estoy deseando que ya salga el tercer o cuarto tomo de la balada de la balada del norte. De la Guerra Civil Española. Sí, sí. Me encantará. Estás expectante, ¿no? O sea, a mí me gusta y me alegra mucho de que... Es curioso que esta gente tan joven o de nuestra gente se vuelva a interesar por la guerra civil, ¿no? Es como volver otra vez a los orígenes, ¿no? Que había estado como un poco olvidada o denostrada, incluso en el cine, ¿no? Parece que ya estaban cansadas de ver la guerra civil y es un poco volver a recuperar todo eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido Alfonso tiene una conciencia social y política, incluso diría histórica, que le ha venido muy bien y nos viene muy bien a todos para aprender cosas, porque verdaderamente aprendes y te ves implicado en la obra. Pero bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Ha sido esta nuestra primera experiencia. Esperamos volver a hacer alguno prontamente y todo esto. Y empezar a dedicarnos un poquillo, a daros a conocer un poquito pues cómo está el movimiento del cómic en Asturias y de autores asturianos, porque tenemos verdaderas joyas que seguramente no sabéis que las tenéis, puede que incluso de vecino.